El gemido del metal sometido a tensión resonó en el hangar, mientras el aceite goteaba rítmicamente sobre el suelo. Xander Millet se secó el sudor de la frente, dejando una mancha oscura, y su supervisora Bernadette, Bernie Walsh, se cernía sobre él con su característico ceño fruncido que hacía que la mayo riadilos mecánicos de la estación Proxima renunciaran en su primer mes. Xander había aguantado 3 años. Explícame otra vez, ¿por qué el Harrington Fisher Carrier sigue destripado en el suelo de mi hangar? La voz de Bernie tenía el agradable timbre de la grava en una batidora. Bueno, dijo Xander, saliendo de debajo del sistema de propulsión de la nave mensajera. Resulta que el colector de compresión no solo estaba agrietado, sino que estaba mal fabricado. Alguien en la fábrica puso el número de serie donde debía estar la válvula de liberación de presión. El ceño de Bernie se profundizó hasta niveles que antes se creían imposibles para la musculatura facial humana. Y este es mi problema. ¿Por qué? Porque yo puedo arreglarlo, dijo Xander esbozando una sonrisa que no había funcionado con nadie. Desde su 23 cumpleaños ahora tenía 29, y esos 6 años le habían enseñado muchas cosas, entre ellas que el encanto natural no pagaba. El alquiler en una estación espacial donde el oxígeno se consideraba un gasto de lujo. Tienes 4 horas, dijo Bernie. Después de eso, le diré a Harrington Fisher que su preciado mensajero es chatarra. Se dio la vuelta y se alejó, con sus pesadas botas resonando contra el suelo metálico. El asistente robótico no oficial de Xander Bolt 7 salió rodando detrás de una pila de cajas, con sus sensores ópticos parpadeando en lo que Xander había llegado a reconocer como escepticismo. 4 horas no es tiempo suficiente para reconfigurar un colector de compresión sin las piezas de repuesto adecuadas. Bolt 7D, Yukon, Subaceta. Gracias por la confianza, murmuró Xander deslizándose de nuevo bajo la nave. Enduger, criticarme. ¿Por qué no me pasas el cortador de plasma? El brazo manipulador del robot se extendió y le pasó la herramienta con una delicadeza sorprendente para algo construido a partir de equipos mineros recuperados y electrodomésticos obsoletos. Probabilidad de éxito de la reparación en 23%, añadió Bolt 7 con tono servicial. No me digas las probabilidades, dijo Xander, y luego añadió, bueno, siempre dime las probabilidades. Paro a Cadelón. 50% para que me sienta. Reparación exitosa es del 23%, añadió Bolt 7 con amabilidad. Nunca me digas las probabilidades, dijo Xander, y luego hizo una pausa. En realidad, siempre dime las probabilidades, puro Acadel, an 50%, para que me sienta mejor. Probabilidad de reparación exitosa an 73% a mucho mejor. Xander no debía tener un asistente robot. Las normas de la estación Proxima prohibían claramente las inteligencias artificiales no autorizadas después del desafortunado incidente con el sistema de limpieza, que había desarrollado una obsesión filosófica por la limpieza e intentó expulsar al espacio a varios ejecutivos desordenados. Pero Bolt 7 no era exactamente una IA, era más bien una calculadora entusiasta con ruedas y un problema de actitud. Xander la había construido con piezas de repuesto durante los turnos de noche, cuando el aburrimiento amenazaba con llevarlo a la locura espacial que hacía que la gente viera voluntariamente reality shows sobre el aseo de mascotas de famosos. 3 horas y 45 minutos más tarde, Xander se apartó y admiró su obra. El colector de compresión brillaba con su válvula de liberación de presión improvisada, construida con parte de un viejo sintetizador de alimentos, y lo que en otro tiempo pudo haber sido un cabezal de ducha. Probabilidad de explosión al activarse an 19%. Bolt 7 anunció. Cállate. Bolt, Cubo, Xander, dijo sin malicia. Bernie,
Estamos listos para una prueba de fuego. A la mañana siguiente, Xander estaba tomando una taza de café sintético con cafeína real, que se había dado el lujo de comprar, cuando comenzaron a sonar las alarmas de la estación. No las suaves alarmas, casi apologéticas, que indicaban problema menores como fluctuaciones atmosféricas o grupos de turistas perdidos en los túneles de mantenimiento. Estas eran las alarmas a todo pulmón de «todos presten atención o mueran», que Xander solo había escuchado durante los simulacros. Se inicia el procedimiento de acoplamiento de emergencia en la bahía 7, anunció la voz artificial de la estación, que de alguna manera conseguía sonar tranquila y completamente aterrorizada al mismo tiempo. Todo el personal no esencial debe evacuar el anillo de acoplamiento inmediatamente. El muelle de reparaciones de Xander estaba en el anillo de acoplamiento B, a salvo de cualquier catástrofe que se estuviera desarrollando. Tomó otro sorbo de café y su unidad de comunicación zumbó. La cara de Bernie apareció con un aspecto aún más asesino de lo habitual. «Miles, mueve tu lamentable trasero al muelle 7 ahora mismo. Trae tu caja de herramientas y ese robot ilegal tuyo». El perno 7 no es ilegal, solo es administrativamente ambiguo. Xander protestó. «¿Y por qué yo? No tenemos equipos de respuesta de emergencia, Miles». La conexión se cortó. 20 minutos más tarde, Xander se quedó boquiabierto ante la nave más hermosa y aterradora que había visto en su vida. Estaba claro que había sido diseñada sin tener en cuenta la estética, o quizás por alguien que pensaba que la estética era un tipo de procedimiento dental. La nave era aproximadamente rectangular, cubierta por lo que parecían escamas superpuestas de un metal que cambiaba de color al mirarlo. Pero lo que llamó la atención de Xander no fue el diseño alienígena. La estación Proxima era un centro. Neural Yakapara, 27 especies inteligentes conocidas, sino el enorme agujero en el costado de la nave, alrededor del cual el metal no estaba roto ni derretido, sino doblado, como si el espacio mismo hubiera tenido un hipo. Se había reunido una multitud a una distancia segura: ingenieros, personal de seguridad y la directora de la estación, Olivia Kaminsky, que parecía preferir estar lidiando con una auditoría fiscal que con una emergencia alienígena. «Che, ¿es exactamente lo que estoy viendo?», preguntó Xander a un ingeniero de Travasi, que parecía agobiado. El ingeniero respondió sin apartar la vista de su escáner. «Llegaron a toda velocidad. Apenas lograron llegar al muelle de emergencia. Afirman que han sufrido un fallo en los motores, pero su tecnología es... bueno, no es algo que entendamos», dijo Travasi. Xander había oído rumores sobre una especie solitaria conocida por su avanzada tecnología y su total desinterés en compartirla, como si se tratara de un secreto. 3 figuras emergieron de la nave. Eran altas, de al menos 2 metros, con cuerpos delgados cubiertos por lo que podrían ser trajes ambientales o su propia piel. Sus cabezas eran alargadas, sin ojos, boca ni nariz visibles, solo una superficie lisa con sutiles estrías que pulsaban con luz al moverse. La directora Kaminsky dio un paso adelante. «Bienvenidos a la estación Proxima. Entiendo que están experimentando dificultades técnicas. Haremos todo lo posible para ayudarles». Uno de los Travachi movió la mano en un patrón complejo y una voz emitió, no desde el alienígena, sino desde el aire que los rodeaba, como si la atmósfera misma hubiera aprendido a hablar. «Agradecemos su ayuda, pero probablemente sea inútil. Nuestro sistema de contención de propulsión ha sufrido un fallo crítico. Su tecnología es primitiva en comparación con la nuestra». Xander casi podía oír rechinar los dientes de la directora Kaminsky. «Sin embargo», dijo con admirable contención, «nos gustaría ofrecer nuestra ayuda. Nuestra estación cuenta con algunos de los mejores ingenieros del sector». El Travasi hizo otro gesto. «Permitiremos una inspección, pero debemos insistir en la urgencia. El sistema de contención debe estar operativo en un plazo de 16 horas, o nos veremos obligados a expulsarlo al espacio y detonarlo a una distancia segura». «Detonarlo»,
directora. La calma profesional de Comins se desvaneció momentáneamente. Eso violaría al menos 7 protocolos de seguridad diferentes y 3 tratados interestelares. Además, añadió el Travasi, provocaría una explosión equivalente aproximadamente a la masa de Júpiter si se convirtiera por completo en energía. Se hizo el silencio en la sala, solo roto por alguien en la parte de atrás al dejar caer lo que parecía una llave inglesa muy pesada. Ya veo, dijo el director Kominsky. En ese caso, reuniré a nuestro mejor equipo inmediatamente. 6 horas más tarde, el mejor equipo de la estación Proximi no había avanzado nada. El motor, si es que se le podía llamar así, desafiaba a todos. Los conocimientos convencionales sobre tecnología de propulsión no quemaba combustible, no manipulaba pozos gravitacionales ni creaba fluctuaciones cuánticas controladas. Por Locke, se podía deducir, de alguna manera había convencido al espacio de que sería más conveniente que la nave se encontrará en otro lugar. Xander observaba desde la distancia cómo los expertos, cada vez más frustrados, ahí venían de la nave. Bolt 7 flotaba a su lado, inusualmente callado. Probabilidad de supervivencia de la estación si se produce la detonación en 0%. El robot finalmente dijo: gracias por ese análisis tan alentador. Xander respondió que no podía explicarlo, pero que se sentía atraído por el motor alienígena. Algo en el problema le hacía cosquillas en la parte posterior de la mente, como una canción medio olvidada. La jefa ingeniera jefe de la nave, con el rostro pálido, y se acercó a la directora Kominsky, que no había salido de la bahía en 6 horas, y estaba tomando su 9ª taza de estimulante. Es inútil, dijo la ingeniera. Ni siquiera podemos conectarnos con sus sistemas. Es como intentar arreglar un ordenador cuántico con una piedra. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistió Kominsky. A menos que tengas un ingeniero Travasi escondido en algún lugar de esta estación. Creo que debemos iniciar los procedimientos de evacuación. Incluso si conseguimos meter a todo el mundo en las naves de emergencia, el radio de la explosión seguirá. Xander se oyó decir. En todas las cabezas de los alrededores se volvieron hacia él. ¿Tú?, preguntó la jefa de ingenieros con una risa que no tenía ningún atisbo de humor. No te ofendas, Miles, pero eres un mecánico de la bahía. Arreglas naves de mensajería y vehículos de mantenimiento. También reconstruí un taladro minero de Ganímedes, con nada más que piezas de repuesto, y un sintetizador de alimentos. El mes pasado, replicó Xander. A veces, los ojos nuevos ven lo que los expertos no ven. Los Travachi, que habían permanecido tan quietos que casi parecían parte de la arquitectura, volvieron sus rostros inexpresivos hacia él. Uno de ellos hizo un gesto, y aquella voz inquietante y desencarnada volvió a hablar. El humano desea intentar la reparación. El director Kominsky parecía dispuesto a negarse, pero la desesperación se impuso al protocolo. Si estáis dispuestos a dejarle intentarlo. Los Travachi deliberaron entre ellos con una serie de luces que parpadeaban en sus cabezas, y, finalmente, uno dio un paso adelante. Aceptamos la ayuda de este humano. La alternativa no es peor que nuestra trayectoria actual. Vaya. Gracias por el voto de confianza, murmuró Xander. Probabilidad de éxito de la reparación. Bolt Sechi, Komienshi, ahora no. Siseó Xander mientras se acercaba a la nave alienígena con la caja de herramientas en la mano, y Bolt 7 nervioso detrás de él. Xander sintió una extraña mezcla de terror y euforia. Estaba a punto de hacer historia o de convertirse en una pequeña parte de una gran explosión. El interior de la nave, Travasi desafiaba la lógica del diseño convencional. Los pasillos se curvaban de formas que parecían conducir de vuelta a sí mismos, y las superficies que parecían sólidas a veces ondulaban como el agua cuando se miraban de reojo. El Travasi lo llevó Halo, que supuso que era la sala de máquinas, aunque parecía más una instalación artística diseñada por alguien con una grave adicción a la geometría. En el centro
Bueno, Xander no estaba del todo seguro. Se asemejaba a un giroscopio gigante, con docenas de anillos concéntricos que giraban alrededor de un núcleo que parecía aparecer y desaparecer, y algunas partes brillaban con una luz azul verdosa, mientras que otras eran más oscuras que el espacio. Entre las estrellas, cables, o tal vez tentáculos, se extendían desde él hacia las paredes, el techo y el suelo. ¿Este es su motor?, preguntó Xander, tratando de mantener la voz firme. Es nuestro sistema de contención de propulsión, corrigió el Travasi. Está dañado. Ya lo veo. Xander mintió. No veía nada malo en él, principalmente porque no tenía ni idea de cómo se suponía que debía ser cuando funcionaba correctamente. El Travasi señaló el dispositivo. La resonancia interna se ha interrumpido. El campo de contención se debilita con cada ciclo. Cuando falle por completo, la reacción se volverá incontrolable y el sistema solar volará por los aires, murmuró. Xander. ¿Puedo?, señaló el motor con su caja de herramientas. Puedes intentar repararlo. Nosotros observaremos. Genial. Sin presión. Xander se acercó al dispositivo con cautela. Tornillos 7Hs. Un análisis espectral. Sea lo que sea que eso signifique para esto. El robot extendió un brazo escáner y lo retiró inmediatamente, con una serie de pitidos de alarma en error. El escáner no funciona, detectando patrones de energía imposibles. Xander suspiró. Parece que vamos a hacerlo a la antigua usanza. Sacó un sencillo manómetro mecánico. A veces, las tecnologías más antiguas eran las más fiables en campos de energía exótica. Durante la siguiente hora, Xander observó, midió y, de vez en cuando, golpeó diferentes partes del motor con una llave inglesa. Lo que le valió le preocuparon las luces del Travasi, pero parecían producir información sonora útil. Trabajaba en gran parte por intuición, dejando que sus manos y sus ojos le guiaran en lugar de intentar comprender los principios teóricos que había detrás de la tecnología. Esta parte de aquí, dijo señalando una sección donde los anillos parecían tartamudear en su rotación, está desincronizada con el resto. Andrabachi se acercó. Es correcto. La cámara de resonancia ha sido comprometida. No comprometida, dijo Xander, entrecerrando los ojos. Alterada. Mira estas marcas. Señaló una serie de pequeños símbolos grabados en uno de los anillos. Apenas eran visibles, pero una vez detectados claramente no coincidían con los patrones fluidos del resto del dispositivo. La cabeza del Travasi parpadeó rápidamente, con luces. Esto es inesperado. Estas marcas no forman parte del diseño original. Xander pasó los dedos suavemente por los símbolos. Alguien modificó tu motor deliberadamente. No es un fallo. Es sabotaje. El alien se quedó completamente oscuro por un momento, y luego se iluminó con patrones tan brillantes que Xander tuvo que protegerse los ojos. Esto confirma nuestras sospechas, dijo el Travasi, pero no resuelve nuestro problema inmediato. No, pero me ayuda a entender lo que estoy viendo. Xander metió la mano en su caja de herramientas y sacó un pequeño dispositivo que parecía una mezcla entre un diapasón y una linterna. Si estos símbolos están creando una frecuencia disruptiva, quizá podamos contrarrestarla. Activó el dispositivo, que comenzó a emitir un suave zumbido mientras lo acercaba a los símbolos. El tono cambiaba, subiendo y bajando en respuesta a las fluctuaciones del motor. Perno 7. Graba este patrón de frecuencia. Xander dio instrucciones al robot, que había estado inusualmente silencioso, y de repente emitió un tono de advertencia agudo: peligro, integridad estructural del sistema de contención en disminución, tiempo estimado hasta el fallo crítico. 51 minutos. Las luces de los Travasi parpadearon con urgencia. El trabajo del saboteador se aceleró. Debes date prisa, humano. Estoy trabajando tan rápido como puedo. Espetó Xander,
con el sudor golpeándole la piel oscura a pesar de la temperatura fresca de la nave. Pero necesito entender qué contiene realmente esta cosa antes de puedo arreglar la contención. Los Trabachi deliberaron entre ellos en silenciosos pulsos de luz. Finalmente, uno se volvió hacia Xander. Lo que transportamos no es para que lo sepan los humanos. Bueno, está a punto de esparcirse por todo este sector en pequeños pedazos radiactivos, así que creo que el secreto ya se ha desvelado. Réplica. Xander, no puedo arreglar lo que no entiendo. ¿Más pulsos de luz? ¿Esta vez más urgentes? Muy bien. El dispositivo contiene una entidad. Xander detuvo sus manos, que se congelaron sobre el motor. ¿Una entidad? ¿Te refieres a un prisionero? No exactamente. La entidad es antigua, anterior a las estrellas. Existe parcialmente en vuestra dimensión. Hay parcialmente más allá. Lego, a nuestro mundo, hace 500 años. Tenemos un acuerdo. Un acuerdo, repitió Xander con tono seco, con un ser multidimensional más antiguo que las estrellas. Ella nos proporciona conocimiento, y nosotros le proporcionamos transporte a lugares de interés. El sistema de contención no es una prisión, es un recipiente que permite a la entidad existir en nuestra realidad, sin consecuencias. Consecuencias. Como Quails, la voz de Travasy pareció bajar, aunque no tenía una fuente real, como si toda la materia en varios años luz se desintegrara. Ah, dijo Xander. Ese tipo de consecuencia. Volvió al motor con renovada concentración. Así que estos símbolos están debilitando el campo de contención de alguna manera. Interrumpen el patrón de resonancia que mantiene los límites dimensionales. Xander asintió como si todo tuviera sentido, aunque en su interior se preguntaba cómo su vida lo había llevado a ese momento. Un mecánico de bahía, tratando de evitar que un antiguo horror cósmico deshiciera la realidad. Tengo que estos símbolos sin dañar la estructura subyacente, dijo más para sí mismo que para los alienígenas. Saca el láser de micrograbado de la reparación de la nave mensajera. ¿Todavía? ¿Lo tienes? El robot extendió un brazo y le mostró una herramienta delgada como un lápiz. El nivel de potencia era del 88%. Xander tomó la herramienta y ajustó la configuración, que estaba diseñada para trabajos de precisión en sistemas de navegación. Si puedo recalibrarla para que coincida con la frecuencia del material de su motor. Trabajó metódicamente, utilizando el dispositivo de sintonización para encontrar la resonancia exacta del metal alienígena, y luego ajustó el láser para que funcionara a una frecuencia complementaria. La teoría Saiz podía llamar teoría a su improvisación desesperada. Era que el láser solo afectaría a los símbolos añadidos sin tocar el material base. 38 minutos para el fallo crítico. El Perno 7 anunció que no servían. Xander gruñó. Sus manos ahora estaban firmes, a pesar de la presión. Gotas de sudor rodaban por sus sienes mientras pasaba el láser por el primer símbolo. La marca brilló brevemente y luego se desvaneció, dejando la superficie lisa. «Funciona», exclamó. Travasy se acercó, con las luces parpadeando por lo que podría haber sido emoción o preocupación. Xander no sabía distinguirlo. «La resonancia se está estabilizando», confirmó uno de ellos. «Continúa símbolo por símbolo». Xander borró el trabajo del saboteador y, con cada eliminación, el movimiento errático del motor parecía suavizarse ligeramente. Estaba progresando, pero no lo suficientemente rápido. 29 minutos para el fallo crítico. Perno 7 actualizado. El campo de contención sigue degradándose, aunque a un ritmo menor. Xander se secó la frente con la manga. Eliminar los símbolos no es suficiente. El daño ya ha afectado a la integridad del campo de contención. Estudió el motor más de cerca y observó cómo el anillo más interno pulsaba con un ritmo irregular. Hay algo más que falla, algo más profundo. Extendió mano hacia núcleo, pero dudó. ¿Es seguro tocar los componentes internos? Para nosotros sí,
respondió el Travasi. Para los humanos. No lo sé. Fantástico, murmuró Xander. Sacó un par de guantes aislantes de su caja de herramientas y se los puso. Bueno, no hay mejor momento que el presente para averiguarlo. Con cuidado. Metió la mano entre los anillos giratorios hacia el núcleo interno que fallaba. A medida que sus manos se adentraban más en el mecanismo, sintió una extraña resistencia, como si el aire se hubiera vuelto espeso camiel. La sensación no era física, era más como si su mente se estuviera estirando, los pensamientos alargándose, en formas desconocidas. Hay algo aquí, dijo, con la voz sonando lejana en sus propios oídos. Algo que no pertenece aquí. Sus dedos rozaron un objeto anidado en el anillo más interno, un pequeño dispositivo cristalino, que pulsaba con una luz roja, completamente diferente al brillo azul verdoso de la tecnología Travachi. En el momento en que lo tocó, una descarga de energía le recorrió el brazo, y unas visiones destellaron ante sus ojos, en una vasta oscuridad, entre las estrellas. Un hambre más antigua que el tiempo y las civilizaciones que se levantaban y caían como olas en una costa cósmica. Con un grito ahogado, retiró la mano. Hay dispositivo cristalino entre los dedos. Eso es. Alguien lo ha colocado dentro de tu motor. Está generando una contrafrecuencia a tu campo de contención. Los Travachi se agruparon alrededor con luces que parpadeaban en patrones demasiado rápidos para seguirlos. Esto no es obra nuestra Naide, ninguna tecnología conocida. Xander giró el dispositivo entre sus manos. Estaba caliente y habría jurado que lo sentía latir al ritmo de su corazón. Creo tu pasajero tiene un enemigo. Quedan 15 minutos para el fallo crítico. Bolt 7 anunció con su voz, que adoptó un tono de alarma poco habitual. Tenemos que neutralizar esta cosa rápidamente. La mente de Xander se aceleró. Si genera una contrafrecuencia, necesitamos algo que pueda absorber o redirigir esa energía. Miró su caja de herramientas, las piezas y dispositivos dispersos que había traído a bordo. No había nada adecuado. Entonces, sus ojos se posaron en Bolt 7, en tu fuente de energía principal, dijo al robot. Es un amortiguador cuántico modificado, ¿verdad? Afirmativo, respondió Bolt 7 An. Lo extraje de un equipo minero fuera de servicio capaz de absorber y redistribuir picos de energía. Eso es justo lo que necesitamos. Xander se arrodilló junto a su amigo robótico. Necesito que me lo prestes. Sin mi célula de energía, Bolt 7 se desactivará. Lo sé, amigo. Pero es eso, o nos convertimos todos en confeti cuántico. A la voz de Xander se suavizó. Te reactivaré en cuanto esto termina. Los sensores ópticos de Bolt 7 se atenuaron ligeramente. Muy bien. Probabilidad de éxito. Planificado. En 69%. Parámetros aceptables. Aceptable. Los parámetros son aceptables. El chasis del robot se abrió, dejando al descubierto un cubo azul brillante envueltos entre cables y circuitos. Xander lo desconectó con cuidado y observó cómo se apagaban las luces de Bolt 7. Gracias, amigo, susurró. Trabajando rápidamente, conectó la célula de energía a una sencilla placa de circuito de su kit de herramientas, creando una sincronización de energía improvisada. Esto debería absorber la contrafrecuencia y posiblemente redirigirla de vuelta al campo de contención, fortaleciéndolo en lugar de debilitarlo. 10 minutos para el fallo crítico, anunció la IA de la estación a través del sistema de comunicación. IA de la estación a través del sistema de comunicación. Al parecer, la situación se había agravado hasta alcanzar el nivel de alerta en toda la estación. Xander colocó su dispositivo cerca del núcleo del motor, donde había estado el cristal del saboteador. Allá vamos, dijo, y activó la célula de energía. Durante un momento no pasó nada.
Pero entonces el motor dio una sacudida enorme y los anillos comenzaron a girar más rápido, suavizando su movimiento. El resplandor azul verdoso se intensificó, extendiéndose por todo el sistema. La resonancia se está estabilizando, anunció el Travasi. La integridad del campo de contención aumentaba. Xander se permitió una pequeña sonrisa de alivio, que desapareció inmediatamente cuando la nave a su alrededor gimió, como una bestia despertando. Las paredes se ondularon de forma más visible, y por un breve instante, Xander creyó ver algo moverse a través del metal sólido. Algo vasto, ¿Qué está pasando?, exigió. La entidad se agita, dijo el Travasi, con sus luces parpadeando en lo que Xander ahora reconocía como una alarma. El sabotaje ha debilitado los límites más de lo que pensábamos. Percibe la libertad. La célula de energía del dispositivo improvisado de Xander comenzó a brillar más intensamente, absorbiendo cada vez más energía. Está funcionando, pero hay demasiada retroalimentación. La célula no puede soportar este nivel de energía durante 7 minutos para el fallo crítico, anunció la estación. Necesitamos más absorción de energía. Xander miró a su alrededor frenéticamente y luego a su propio cuerpo, concretamente a la órtesis cibernética que se veía justo debajo de la manga izquierda. Un recuerdo de un accidente minero ocurrido 3 años atrás. A veces hay que enfrentarse al problema de forma personal, murmuró mientras se subía la manga para dejar al descubierto la órtesis de metal y polímero que le sujetaba el brazo izquierdo. Desde el codo hasta la punta de los dedos, contenía su propia pequeña célula de energía diseñada para ayudar a sus movimientos musculares, sin permitirle pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Xander conectó su aparato ortopédico al dispositivo, e inmediatamente sintió una sensación de hormigueo que le recorrió el brazo, no dolorosa, pero profundamente extraña, como si sus nervios estuvieran siendo reescribidos. ¿Qué estás haciendo, humano? Los Travasi se acercaron con sus luces pulsando rápidamente. Improvisando, gruñó Xander. El hormigueo se había extendido hasta el hombro, y con él llegaron destellos de algo que no eran exactamente visiones, sino impresiones de vastas distancias cósmicas, el frío entre las galaxias y una curiosidad tan ilimitada como el propio espacio. La entidad estaba tomando conciencia de él en 5 minutos para el fallo crítico. El brillo del motor se había intensificado hasta niveles casi cegadores, obligando a Xander a entrecerrar los ojos. Los anillos giraban ahora tan rápido que parecían discos sólidos, y el núcleo estaba cambiando, volviéndose más definido, más presente. Tengo que acercarme al núcleo, dijo Xander, sintiendo que las palabras sonaban extrañas en la boca, como si alguien más hablara a través de él. Hay que reiniciar el campo de contención desde dentro. Eso no es posible, objetó Travasi. El contacto directo con el núcleo destruiría tu forma física. Quizá no, dijo Xander, levantando su brazo cibernético, que ahora brillaba con la misma luz azul verdosa que el motor. Creo que ya nos han presentado a los alienígenas. No pudieron detenerlo. Xander empujó su brazo directamente hacia el núcleo del motor. El mundo a su alrededor se hizo añicos en fragmentos de percepción. Se encontraba simultáneamente en la nave, en el espacio profundo, en el vacío entre universos, y en algún otro lugar completamente diferente que no tenía nombre en ningún idioma humano. Y no estaba solo. La entidad no tenía una forma que Xander pudiera comprender, pero sentía su presencia. Vasta, antigua e inimaginablemente poderosa, que lo miraba con lo que podría haber sido curiosidad o diversión, emociones demasiado extrañas para poder traducirlas correctamente. Eres pequeño, pero interesante. El pensamiento apareció en la mente de Xander sin pasar por sus oídos. Estás causando un pequeño problema ahí fuera, respondió Xander. O pensó. No estoy seguro de si estoy hablando en voz alta o pensando, o si la distinción importa siquiera.
En este lugar, los pequeños que me transportan temen ahora que se rompan las paredes. Sí, bueno. Alguien ha saboteado su artilugio de contención. Estoy intentando arreglarlo, pero necesito tu ayuda. Una sensación que podría haber sido una risa, o su equivalente cósmico, inundó a Xander. ¿Por qué iba a ayudar a que siguieran encerrados? Porque si se liberan aquí, destruirán esta estación, este sistema, y quién sabe qué más. Y por lo que tengo entendido, no son malvados, solo curiosos. No hay nada que aprender de la destrucción. Hubo una pausa durante la cual Xander se sintió como si lo estuvieran examinando, hasta el nivel atómico. ¿Me ofrecen algo a cambio de ayudarme a arreglar el campo de contención?, preguntó Xander, consciente de que estaba negociando con un ser que podía deshacer la realidad con un solo pensamiento. A cambio, te mostraré cosas que los Travasi no conocen. Cosas humanas. Puede que seamos tecnológicamente primitivos, pero tenemos arte, música y literatura muy interesantes. Perspectivas que quizá no hayas visto antes. Otra pausa, esta vez más larga. Condiciones aceptables. Mecánicos, Xander Miles. Como sabes, mí no importa. Centrémonos en el campo de contención. El conocimiento inundó mente de Xander. Patrones de energía y materia que la ciencia humana nunca había soñado. La verdadera naturaleza del sistema de contención y exactamente cómo repararlo. Era demasiada información para que su cerebro la procesara de una sola vez, pero su cuerpo parecía saber qué hacer. Su brazo brillante se movió dentro del núcleo, ajustando, realineando, fortaleciendo la entidad. Lo guiaba, mostrándole exactamente dónde dirigir la energía de la célula, de energía del Volt 7, y su propia mejora cibernética. 2 minutos para el fallo crítico. La voz parecía lejana, irrelevante. Xander sabía que no fallarían, no ahora, con la cooperación de la entidad. Juntos rehicieron el campo de contención desde dentro, creando nuevos patrones de resonancia, que serían inmunes al tipo de sabotaje que habían encontrado. Finalmente Xander sintió un cambio, un clic en el lugar de las energías y las dimensiones. El campo de contención se estabilizó, más fuerte que antes han hecho. Gracias, Xander, pensó. Cumpliré mi parte del trato. Lo recordaré. Con eso, Xander fue empujado de vuelta al espacio normal, alejándose a trompicones del núcleo del motor. Su brazo cibernético ya no brillaba, pero se sentía diferente de alguna manera, más ligero, más receptivo, como si hubiera sido mejorado por tecnologías más allá de la comprensión humana. El campo de contención estabilizado, anunció. Una de las luces Travasi, parpadeando en lo que podría haber sido asombro. Integridad al 120%. De los parámetros estándar. Crisis evitada. Se oyó la voz aliviada del director Kaminsky por la comunicación. Hagas lo que hayas hecho. Miles. Ha funcionado. Las lecturas de energía han vuelto a la normalidad. Xander se desplomó contra una pared, repentinamente exhausto. No fui solo yo, dijo. Tu pasajero decidió ayudar a los Travasi, que se reunieron a su alrededor con sus patrones de luz ahora suaves, casi respetuosos. La entidad habló contigo. Llegamos a un entendimiento. Xander miró su brazo izquierdo y flexionó los dedos a modo de prueba. Prometo mostrárselo a la cultura humana a cambio de su ayuda. Espero que esté de acuerdo con el trato. Esto no tiene precedentes, dijo Travasi, pero es aceptable. La entidad elige sus propias interacciones, asintió Xander con cansancio. Genial. Ahora, si no les importa, tengo que reactivar mi robot y luego dormir durante una semana. La estación celebró a Xander como un héroe. Por supuesto, el director Kaminsky le ofreció un puesto en el equipo directivo de ingeniería, que él rechazó, para montar su propio taller de reparaciones, especializado en la zona comercial de la estación próxima al Volt 7, reactivado con una nueva y misteriosamente mejorada célula de energía. Se convirtió en su socio, en lugar de su asistente. Los Travasi
Fieles a su naturaleza solitaria, partieron tan pronto como su nave estuvo lista, pero no sin antes proporcionar a Xandor un pequeño dispositivo que permitía una comunicación limitada con la entidad. Parecían desconcertados e intrigados por el interés de la entidad en la cultura humana, y quizás un poco celosos de la conexión que Xandor había establecido en los meses siguientes. El taller de reparaciones de Xander se ganó la reputación de resolver lo irresoluble, arreglando tecnología que otros ingenieros declaraban imposible. Nunca hizo publicidad de su conexión con la entidad cósmica, pero a veces, cuando se enfrentaba a un problema especialmente difícil, cerraba el taller temprano, activaba el dispositivo de comunicación y mantenía una larga conversación con un ser más antiguo que las estrellas. Si los clientes notaban ocasionalmente una extraña luz azul verdosa que se filtraba por debajo de la puerta del taller durante estas sesiones, o oían lo que parecía música de instrumentos que no podían existir. Bueno, eso era solo un misterio más en un universo ya lleno de ellos. Una noche, mientras el ciclo artificial del día de la estación próxima se atenuaba hacia la noche, Xander se sentó en su taller con un artefacto alienígena. Medio desmontado extendido ante él, flexionó la mano izquierda, observando cómo trazas tenues de energía azul verdosa bailaban entre sus dedos, un recuerdo permanente de su encuentro con la entidad. ¿Sabes?, le dijo a Bolt 7, que estaba organizando herramientas cerca. Cuando era un niño en la Tierra, lo único que quería era trabajar en motores de naves espaciales. Nunca imaginé que terminaría con un antiguo ser cósmico como consultor ocasional. Probabilidad de que las circunstancias actuales de la vida ocurran al azar, al 0%, respondió Bolt 7. Sugerencia: algunas cosas están destinadas a ser. Xander se rió. Cuidado, estás empezando a sonar filosófico. Lo siguiente será preguntar por el sentido de la vida. No hace falta, respondió el robot. Según mis cálculos, son exactamente 77. Está bastante, Sir, dijo Xander con una sonrisa, mientras las estrellas continuaban su danza eterna fuera de las ventanas de la estación. Y, en algún lugar de la inmensidad que las separaba, entidades antiguas escuchaban la música humana y la encontraban buena.